Mirar hoy las 7 cartas, no la vamos a explicar hoy, sino sencillamente vamos a ver una introducción. Y lo primero que vamos a ver es cuál es el propósito de estas cartas, para qué fueron escritas, cuál es la intención de la carta. Y conseguimos que, dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Es decir, lo que vamos a aprender, lo que el libro de Apocalipsis enseña, es acerca de la revelación de Jesucristo. Es interesante que aquí en la iglesia no hemos estudiado el libro de Apocalipsis, es verdad. Es un libro al cual pues se le huye un poco, y tanto la iglesia como los predicadores se van por los lados. Pero es un libro que está en la Biblia y es el último libro. Es importante. Es tan importante como el primero. Alguien dijo que si el Apocalipsis no se hubiese escrito, realmente el creyente o la iglesia o el mundo quedaría como en el aire, porque terminaríamos la historia de la vida sin esperanza. El Apocalipsis fue escrito para alentar a la iglesia y darnos esperanza acerca de lo que Cristo va a hacer en los tiempos finales y de su eminente venida. El Apocalipsis no es un libro para asustarnos y tampoco es un libro para abandonarlo y dejarlo de un lado. Es un libro para estudiarlo concienzudamente, pacientemente y practicarlo. Amén. De manera que yo estoy muy entusiasmado por animarlos a ustedes para que juntos estudiemos este libro por 7 semanas, al menos esta primera parte, estos 3 primeros capítulos. Entonces, lo primero que tenemos es cuál es el propósito de las cartas. El propósito de las cartas es la revelación de Jesucristo. Entender quién es Cristo, pero también entender lo que Él quiere enseñarnos. Dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. Subrayen ustedes esa frase que dice: las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No dice el nombre del ángel. Normalmente en la Biblia aparecen los nombres de algunos ángeles: Gabriel, Miguel. Pero en este caso solo dice que la envió por medio de un ángel. Y subraya la expresión siervo Juan. Es interesante que nosotros nos demos cuenta de esto, mis hermanos, porque en la Biblia yo consigo a los hombres de Dios como siervos. Amén. Nosotros tenemos nuestra escuela de liderazgo y enseñamos liderazgo, y hoy teníamos clase. Pero es importante que una de las características del líder es que debe ser siervo. El siervo es aquel que no recibía salario. Normalmente el siervo trabajaba sin recibir salario. Hacía lo que el Señor o el amo le pedía que hiciera. Entonces, cuando usted consigue en la Biblia, estudiando el Antiguo Testamento y el Nuevo, casi no consigue a hombres como Moisés que diga el apóstol Moisés. No, dice Moisés, siervo del Señor. En el Nuevo Testamento sí va a conseguir el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Pablo, pero en el Antiguo Testamento va a conseguir es siervo. Moisés, mi siervo. En Josué capítulo 1 Dios le dice a Josué: mira, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate tú y crúzate Jordán. El creyente no debe perder la perspectiva de ser siervo. Por eso vean ustedes con cuidado que la Biblia dice que el mensaje le fue enviado por un ángel a su siervo Juan, una persona con mucha entrega y humildad. Ahora, ¿quién era Juan? Vamos a mirar ahora las 3 características de Juan. Las 3 características de Juan. Vamos a verlo en los mensajeros de Cristo. ¿Qué dice de Juan? Juan ha hecho 3 cosas. Ha dado testimonio de la palabra de Dios, ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esas son las 3 cosas. Estamos en el número 2. Estas son las 3 cosas que Juan ha hecho. Ha dado, digámoslo junto conmigo, ha dado testimonio de la palabra de Dios, ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan es ese siervo. Yo le pregunto hoy, hermanos, y me pregunto a mí mismo: ¿he dado testimonio de la palabra de Dios? ¿Ha dado testimonio de Jesucristo? ¿Y ha dado testimonio de las cosas que ha visto? Entonces, lo segundo es los mensajeros. ¿Cómo somos nosotros como mensajeros de Cristo? ¿Cómo es Juan como mensajero de Cristo? Juan como mensajero de Cristo tiene 3 características. Da testimonio de la palabra de Dios, da testimonio de Jesucristo y da testimonio de las cosas que ha visto. Entonces son 3 cosas que nosotros debemos tener muy en claro. Es un mensajero de Cristo como Juan, es un siervo. Y como siervo, él hace 3 cosas. Es un mensajero ¿de quién?
de Jesucristo, del testimonio de Cristo, es un testimonio de la palabra de Dios y las cosas que he visto. Esto significa que nosotros normalmente somos muy dados a hablar de otras cosas. Pero los siervos de Dios, como usted y como yo, deberíamos tener estas tres cosas bien claras. Ser testimonio o dar testimonio ¿de quién? De la palabra de Dios. Digámoslo juntos. Si tiene su Biblia a la mano, levántala conmigo y diga: mi primera tarea es dar testimonio de la palabra de Dios. Contar de la palabra de Dios. Y yo exhorto y animo a la iglesia a leer la Biblia. Somos un pueblo de la Biblia. Somos la iglesia de la Biblia. Segundo, dar testimonio de Jesucristo. ¿Sí ven ustedes? Que cuando conversamos nosotros en nuestras reuniones, o siempre conversamos, pues, o normalmente cuando predicamos, tenemos la tendencia a hablar de nosotros. Pero aquí es todo lo contrario. Primero, dar testimonio de la palabra. Segundo, dar testimonio de Jesucristo. Y tercero, dar testimonio de las cosas que ha visto. Ahora, cuando dice de las cosas que ha visto, se va a referir a la revelación que Juan va a tener. Entonces tenemos tres características de los mensajeros. Pero también, ustedes pueden verlo en el versículo 9 para entender un poquito más Juan como siervo. Yo, Juan, vuestro hermano, un siervo también es un hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, un hombre, un líder siervo como Juan, se comporta como un hermano, también es copartícipe en la tribulación. No se alegra de la tribulación de los demás, sino que se hace parte del sufrimiento de los demás. ¿Están conmigo? Es decir, pero también soy partícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Versículo 9. Estaba en la isla de Patmos por causa de ¿quién? Versículo 9. De la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Ven que vuelve a aparecer las dos rasgos o características de un siervo. Yo estaba preso, estaba exiliado en la isla de Patmos. Esa es una isla aislada, por decirlo así, del mar Egeo, donde no había ningún tipo de posibilidades de salir de allí. Es una isla donde mandaban a los condenados, a los reos, que ya estaban proscritos, que no había manera de que salieran de allí. Ahí fue la isla que enviaron al apóstol Juan. Se dice, son, digamos que, literatura que explica un poco acerca de esa isla. Se dice que todavía permanece una roca inmensa, donde en esa roca posiblemente hay una cueva. Algunos comentaristas creen que era en esa cueva donde el apóstol Juan, el anciano Juan, estaba allí cuando recibió la revelación. Esa era su oficina, una cueva en la isla de Patmos, una isla donde nadie más podía entrar ni salir, solamente los que mandaban para allá como presos, sin posibilidades de vida. ¿Qué les parece? Entonces vamos a resumir el punto número 2. Somos mensajeros de Cristo en tanto que hacemos por lo menos 4 cosas. 1, damos testimonio de la palabra de Dios. 2, damos testimonio de Jesucristo. Y 3, hablamos de las cosas que hemos visto, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de las cosas que Dios hará. Pero también nos caracteriza el ser siervos de Dios como una iglesia, cuando nosotros también tratamos a los demás como nuestros hermanos. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, y como hermana y como hermano vamos a servir juntos al mismo Dios, al mismo Padre. Pero también somos copartícipes de la tribulación, del sufrimiento. Cuando uno sufre, el otro no debe alegrarse, dice Juan acá, sino que debemos ser copartícipes. Estás sufriendo, yo me uno contigo en el sufrimiento. Pero también el siervo es participante del reino de Dios y de la paciencia de Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a mirar lo tercero. Lo tercero que es importante es las bienaventuranzas. Es el único libro de la Biblia, o de manera particular, donde se nos dan bienaventuranzas bien específicas. Jesús las hizo en Mateo 5, pero ahora se nos habla de las bienaventuranzas por leer y estudiar este libro. Vamos a leer el versículo 3. La bienaventuranza, somos transformados si la vivimos. Hay 3 cosas importantes. Bienaventurado el que lee, digámoslo junto conmigo, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda. Vamos a decirlo juntos. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda. Primero comprendimos que el libro de Apocalipsis fue escrito para mostrar la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es
en los evangelios podemos ver la vida de Cristo. En el libro de Hechos podemos ver a Cristo presente en la iglesia a través del Espíritu Santo. Pero en Apocalipsis vemos a Cristo, no el Cristo que está crucificado en la cruz y a quien lo están hiriendo y azotando, sino al Cristo glorioso, al Cristo maravilloso, al Cristo en todo su esplendor. Alaban a Dios conmigo, dan alabanzas al Señor. Quiero decirles, hermanos, que hay 3 bienaventuranzas ahora. Número 1, vamos a decirlo en voz alta: son bienaventurado el que lee. Me motiva su amén. Yo les quiero exhortar, y sé que a veces puedo caer un poco pesado a algunos, pero no se trata de mí. La iglesia no se trata de mí o de ti, se trata de que podamos honrar a Dios. Si hay algo que le hace bien a usted, como me hace bien a mí, es leer. Y muchos me dicen, incluyendo pastores, yo por la gracia del Señor atiendo un número grande de pastores una vez al mes. Trato de compartir con ellos y aprender con ellos. Y también les invito a ellos, no les pido ni les exijo, les invito a leer un libro mensual. Y me he sorprendido al escuchar de un par de pastores que me dicen: pastor, a mí no me gusta leer. No puedo comprender cómo puedo servir en un ministerio de la enseñanza si no me gusta leer. Yo sé que ustedes me están mirando con caras de pocos amigos, pero quiero decirte al menos 2 o 3 cosas. Si tú lees, tu mente se amplía y crece. Si tú lees, el grado de ignorancia se reduce. Si tú lees, el cerebro adquiere una habilidad de la cual nunca más vuelve a ser el mismo. Si tú lees, practicas un hábito tan extraordinario que ya va a ser difícil que vuelvas a tus malos hábitos o a tus vicios. Si supieras la ventaja que tienes el leer, lo practicarías. Cuando yo vine a este país por primera vez, una de las cosas que me impactó, hoy día no lo veo casi, me llama la atención. Cuando visité este país por primera vez, era mucho más joven, por supuesto, y llegué a uno de los aeropuertos. Y una de las cosas que me impactó ver en el aeropuerto es ver la gente leyendo. Veía gente sentada con un libro, otros con un libro, y en el avión la gente iba leyendo. Pues tengo que decirles que yo también he pecado en esto y que hoy la verdad no es esa. Usted puede ver hoy en día muy pocos que van en los aeropuertos o en los vuelos leyendo algún libro, porque realmente el 99% van en sus teléfonos. Esa es la verdad. Y uno no debe pecar de chismoso, de estar curioseando el teléfono de otro, pero es muy probable que no estés leyendo un libro en tu teléfono. Es muy probable. Por eso, perdónenme y quiero ser respetuoso de ustedes, el grado de analfabetismo es muy grande en nosotros. Y no se me asusten con esto, pero vean lo que no estoy inventando yo. Dice la Biblia: bienaventurado el que lee. Usted debería decir amén con ganas. Casi que me hacen convertir de nuevo, pero debería decir un amén con ganas. Y en esta serie de 7 semanas, yo lo quiero confrontar a usted a que lea la Biblia. Yo quiero confrontarte con amor, pero con firmeza. Estoy decidido a ser firme como pastor. Y en esta firmeza es: lee la Biblia. Jesús lo dijo en Juan 5:39, dijo: escudriñe las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Yo te pregunto frontalmente, ¿de verdad tú lees la Biblia en la semana? No me digas del teléfono, porque tengo un respeto por ti, pero no quisiéramos que discutiéramos ese punto. Y me estoy dirigiendo a ustedes, pero también a todos los que nos vean. No te estoy preguntando si lees la Biblia en tu teléfono. Te estoy preguntando si tú escudriñas la Biblia. Si tú tomas unos 20, 30 minutos a la semana para leer un capítulo de la Biblia y lo estudias, no me vas a responder hoy, pero yo quiero que te mires a ti mismo y leas lo que dice Juan, el Señor. Vean que no se trata de la revelación de Juan. Es un error decir el Apocalipsis de Juan. No es de Juan. Juan es un siervo. Alguien grita amén. Un siervo no busca el señorío. Juan no es el líder. Juan no es el jefe. ¿Juan qué es? El siervo. Y un siervo es un mensajero. Yo soy el mensajero de Dios, hablando de Juan.
Juan es un mensajero. Dios le está hablando y diciendo: bienaventurado el que lee. Ahora, hay un poder en la lectura, enormemente. Estaba leyendo un artículo esta semana de uno de los líderes o presidentes de la editorial CLIE, Eliseo Vila, acerca de la lectura. Y me gustó muchísimo. Dice este gran hombre de Dios, hijo de Samuel Vila, que la lectura tiene un poder tan transformacional que cuando usted adquiere el hábito de leer, hace la práctica tan buena, tan gustosa, que puede leer porciones completas solamente con darle un vistazo. Ya puede leer. Inclusive él hace un ejercicio donde coloca palabras todas torcidas para ver si uno la puede leer de corrido. Y me gustó porque cuando ya tienes el hábito de leer, puede uno leer corrido aunque las letras estén torcidas. Digamos juntos: voy a leer la Biblia. A ver, póngale ganas y diga: voy a leer mi Biblia. Casi que me convence. Número 2. Lo segundo es oír la palabra de Dios. Oh, queridos, hace algunos 10 años estuve en una ciudad de este país. Conocí a un médico hispano con cierto grado de éxito en este país. Y él fue a escuchar nuestra predicación y después que terminó me dijo: pastor, me gustó mucho la prédica y quiero compartirle algo que yo practico. Y me gustó y lo aprendí de él. Y me dijo: cuando llegué a este país tenía que trabajar tanto, de todo, pero yo quería ser médico aquí también y tenía que estudiar mucho, así que no tenía tiempo para estudiar, para leer. Y lo que yo hice fue escuchar muchos audios. Estaba en el carro, escuchaba libros en audio, iba en el baño, escuchaba audios, iba en el camino a tal ciudad y me escuchaba 3 o 4 audios. Y me gustó la idea, yo la he practicado y me gusta. De mi casa a mi trabajo duró 5 o 7 minutos y en 7 minutos puedo escuchar un capítulo de un libro en audio. Me motivan sus jóvenes. Posiblemente usted me dirá: pastor, eso es obsoleto, eso no funciona, eso no da dinero. No se trata de dinero, se trata de tu crecimiento como cristiano. No hay otra manera de que usted y yo podamos ser testimonios de este libro. Aleluya. Por eso Juan dice: él da testimonio de este libro, al menos que lo lea. Amén. Necesitas tomar tiempo en la semana. Te animo a que lo escuches en audio. Busca la Biblia en audio y la lees. Escucha este capítulo de Apocalipsis, escúchalo en audio. Número 3. También es bienaventurado el que lee, el que la escucha y el que la guarda. Pon tu mano en tu corazón y diga: tengo que guardar la palabra de Dios. Guardarla no es esconderla, guardarla es atesorarla, es practicarla. ¿Qué de lo que el pastor enseñó hoy yo voy a practicar esta semana? Eso es guardarla, ponerla en práctica. Amén. Entonces ya aprendimos en Apocalipsis 1, primero, que el Apocalipsis se trata no de meternos miedo, se trata de la revelación de Cristo. Vamos a ver a Cristo en Apocalipsis. No el Cristo crucificado, sino el Cristo glorioso. Hay un canto que escribieron los hermanos de nuestra iglesia acá que me gusta mucho, que habla de la grandeza, de la magnificencia de Cristo, de la omnipotencia del Dios inmutable. Entonces son bienaventurados. En Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas en todo el libro de Apocalipsis. Pero hoy nada más estamos viendo la primera. Vamos a repasarla para ver si aprendimos. Y decimos: bienaventurado el que lee, el que escucha y el que practica. Vamos a decirlo juntos: bienaventurado el que lee, el que escucha y el que practica, que la guarda. Número 4. La cuarta cosa, ya aprendimos de qué tratan las cartas. Somos mensajeros de Cristo. La cuarta cosa que vamos a ver es la revelación de Cristo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Del que es, vean ustedes, vamos ahora juntos con su Biblia a mano y lapicero. Vamos a subrayar o a mirar todo lo que habla de Cristo. Yo quiero que usted lo vea en su Biblia, todo lo que habla de Cristo. Amén. Dice que de Cristo en el versículo 4 dice: el que es presente. Jesucristo es hoy. El que era en la antigüedad,
en la eternidad y el que ha de venir. Vamos a decirlo entonces en voz alta: el que es, el que era y el que ha de venir. Esto me hace recordar una tarea que tenemos pendiente con los chicos aquí que me ayudan, de que en nuestras iglesias cuadrangulares siempre exhibimos un texto que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo entonces es el que era, el eterno desde el principio, el que es, el eterno hoy, y el que ha de venir, el que nosotros hemos de esperar. Estamos en el versículo 4. Ahora dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Una pregunta que uno se haría es: ¿cuántos espíritus entonces hay? Si sabemos que es solamente el Espíritu Santo, ¿por qué nos habla de los 7 espíritus? Una manera de explicar este texto es entender que no se trata de 7 espíritus, sino que está hablando del mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y podemos verlo en Isaías. Vamos a Isaías un momento para comprender Isaías capítulo 11, para entender a qué se refiere a estos 7 rasgos del Espíritu Santo o del Espíritu que iría a posar en Cristo. Van conmigo todos a Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Está hablando proféticamente de Jesús. Y un vástago y retoñará sus raíces. Vayan conmigo ahora. Isaías 11:2. Y reposará sobre él, número 1, el espíritu de Jehová. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. Es decir, que cuando en Apocalipsis 1, versículo 4, nos está hablando de los 7 espíritus que están delante de Dios, nos habla de los rasgos, de las características del Espíritu de Dios que reposó en Cristo, del Espíritu Santo que reposó en Cristo. Amén. De la manifestación del Espíritu de Dios. El versículo 5. Subrayen la palabra que viene porque es interesante que como iglesia la entendamos. De Jesucristo el testigo fiel. Vamos a ver si vamos aprendiendo. Estoy tratando de hacer con ustedes, modelar cómo hacemos un devocional, un estudio bíblico, cómo estudiamos la Biblia. Ya sacamos de qué se trata Apocalipsis. Se trata de qué es la revelación de Jesucristo. Sacamos de qué son los mensajeros. Dijimos que Juan es mensajero porque da testimonio de la palabra de Cristo y de las cosas que ve. Ahora estamos también entendiendo que también somos bienaventurados porque oímos, leemos, oímos y practicamos. Ahora estamos estudiando la revelación de Jesucristo. En la revelación de Jesucristo aprendemos, si comprendemos su grandeza, viviremos en el primer amor. Porque de lo que se trata esta serie que estamos empezando hoy es que la iglesia vuelva al primer amor. Volvamos al primer amor como hermanos. Amén. Estaba escuchando a un predicador que me gustó mucho, americano. Dice el pastor americano que estuvo en la iglesia en China predicando, y en la iglesia, en un saloncito tan pequeño, estaba a reventar, había gente, estaba en el techo. Y entonces él estaba hablándole a ellos y hablándole a los hermanos y él les dijo a ellos: hermanos, ¿qué pasará si en este momento es una iglesia clandestina, iglesias ocultas, iglesias escondidas, porque no pueden tener iglesias así como nosotros? Entonces él le preguntó: hermanos, ¿qué pasará si en este momento nos descubre la policía? Y ellos dijeron: bueno, si nos descubre la policía, usted es deportado en un abrir y cerrar de ojos a su país, a Estados Unidos, y nosotros todos vamos a parar a la cárcel. ¿Oh? ¿A la cárcel? ¿Le están echando broma? No, en serio. ¿Y cuántos años van? Vamos normalmente por 3 años. Entonces preguntó al grupo que estaba ahí: ¿y cuántos de ustedes han estado en la cárcel? Y casi todos se pararon y se pusieron de pie. Todos nosotros casi hemos estado en la cárcel. Entonces después sacó el pastor unas Biblias que llevaba para darle a los hermanos, y él notó que cuando fueron a leer una carta del apóstol Pedro, la hermana que estaba en una silla tomó su Biblia y se la pasó a la otra. Dijo, y él se quedó impactado. Dijo: ¿por qué comparte la Biblia con ella? No la lees tú. Dijo: pastor, porque tuve que aprenderme la Biblia, partes de la Biblia de memoria. Y eso, cuando estaba en la cárcel, tuve el tiempo suficiente para aprenderme la Biblia. Hermanos queridos, entonces él decía, y tengo respeto y no quiero contradecir en lo absoluto ni criticar nada, es un comentario de este pastor, no es mi comentario. Él decía: vino un virus al mundo, a la humanidad, y parece que espantó a los creyentes, los corrió de sus iglesias, los ocultó
como me dijo un pastor, le dije, ¿ya retornaron los hermanos a la iglesia? Y me dijo, no, pastor, yo creo que retornaron, pero al mundo. Retornaron al mundo. Un virus puso al mundo de para arriba, de patas arriba, y puso a la iglesia. Cada uno se fue a hacer lo que mejor le parecía. Oh, queridos, esta carta de Apocalipsis nos va a abrir los ojos, porque Jesús le está diciendo a Juan, Juan, yo soy el que era, yo soy el que es y el que ha de venir. Pero vamos a decirlo juntos en voz alta, también Él es el testigo fiel. ¿Cómo es el testigo? Fiel. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué versículo estamos? En el versículo 5, el testigo fiel. Y esta me gusta mucho porque la palabra testigo, vaya en un momento a Hechos 1:8 para que lo lean, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra testigo se traduce como mártir. Es alguien que está presente, pero es alguien que sufre por. Lo que Jesús dijo fue, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, pero ustedes van a tener el poder en el Señor para sufrir por la causa de Cristo, hasta ser mártir por la causa de Cristo. Cuando Juan está viendo acá o le están hablando de Cristo, le dice, el que está aquí es Cristo, el testigo fiel. Amén. Alguien alaba al Señor. Amén. ¿Saben por qué? Porque testigo fiel es aquel que no se va a rendir, no va a renunciar. Y Cristo no renunció a ir a la cruz. Él nos da el ejemplo de que el Señor Jesús en Hebreos 12:2 dice que por causa del gozo que tenía delante de él, sufrió el oprobio a modo de malhechor. El Señor no se rindió. Esto es lo que dice. ¿Están subrayando lo que habla de Cristo? Estamos en el punto de entender la revelación de Cristo. Él es el que era. Él es el testigo fiel. Sobre él también estaba la manifestación del Espíritu de Dios en 7 áreas o esferas. Pero también es el primogénito de los muertos. No es el único que ha muerto, ni el que resucitó. Hubo personas que resucitaron como Lázaro antes de él, y otros como el hijo de la viuda de Naín, y los que resucitó cuando los profetas, Elías, Eliseo. Pero es el primero de los que resucitan para no volver a morir. Los otros se conocen como resucitación, lo de Cristo se conoce como resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo no resucitó de los muertos para volver a morir. Él resucita porque Él es vida y porque va a volver por nosotros. Pero también Él es soberano. Por eso me gusta ese canto. Ojalá lo termine de recordar antes que termine la prédica. Dice, Él es soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No puedo pasar esta parte sin explicar algo de historia. Cuando se crearon el Coliseo Romano y los creyentes eran llevados para ser lanzados a las fieras, y morían los creyentes porque se lanzaban a las fieras en el círculo romano, había, según lo narra uno de los libros que se llama El Mártir de las Catatumbas, había un niño que salía a hacer compras de los creyentes que estaban en las catatumbas. Y entonces en una de esas un guardia romano lo descubrió y comenzó a perseguirlo. Y a perseguirlo y a perseguirlo. Y el niño corría y decía, oh, me atrapó este guardia. Y el guardia romano lo seguía y lo seguía hasta ver a dónde llegaba el niño. Porque se conocían, porque como los creyentes vivían en catatumbas, en la tierra, era muy amarillento, su color había cambiado. Entonces lo siguió, y cuando Marcelo llegó al lugar donde estaba Polio, que era el niño, entonces descubrió que estaban congregados los hermanos ahí todos. Y los hermanos se quedaron mirando al niño y le dijeron, hijo, ¿por qué nos has entregado así a la muerte? Y el niño respondió, no, él me siguió. Entonces el guardia romano dijo, yo quería ver con mis propios ojos lo que ustedes hacen, y he venido también para unirme a la fe de ustedes. La fe de ustedes ha tocado mi corazón. Fueron llevados al Coliseo romano para morir echados a las fieras. Y entonces se les preguntaron a ellos si ellos querrían retractarse de eso o todavía morir por la causa de Cristo.
Y las mujeres vestidas con sus vestiduras blancas citaron de memoria este texto de Apocalipsis que decían así: al que nos amó. Vamos a leerlo juntos. Estamos leyendo el 5, la parte B. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No renunciaremos a nuestra fe. Denle palmas al Señor. Alabanzas al Señor. Ahora estamos aprendiendo acerca de Cristo. El Cristo que usted sirve y adora. El que es, el que era y el que ha de venir. Sobre el que están los 7 rasgos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Los 7 atributos. Él es el testigo fiel que no se rindió, que nos dio ejemplo a nosotros. También Él es el soberano de los reyes de la tierra. Estoy tan enamorado de este libro de Apocalipsis porque, como dice Roberto Orellana en uno de sus cantos, él dice: yo no creo en un Cristo de rostro sangriento, yo creo en un Cristo que es poderoso. Es decir, nos acostumbramos mucho a ver al Cristo sufriente. Y no podemos negar porque es una parte de la historia y es central el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la invitación en este tiempo, en estas 7 semanas, es que podamos ver al Cristo glorificado, al Cristo poderoso, que podamos exaltarlo, alabarlo, bendecirlo, darle gloria, tributo y alabanza. Alaban a Dios con palma, adoración, música al Señor. Y viene acá ahora un texto que es clave en todo el libro de Apocalipsis y es: he aquí viene con las nubes. Entonces Apocalipsis nos va a hablar acerca de la venida de Cristo. Sé que estamos en momentos donde la iglesia, la gente no está pensando que Cristo va a venir. Pero dice, viene con las nubes. Y vean las descripciones que da. Todo ojo le verá. Se refiere a la venida de Cristo ya como Rey, como Señor. Y lo que les traspasaron, se sabe que fueron los soldados romanos que clavaron la estaca en el corazón de Jesús. En el costado, perdón. Se sabe que fueron ellos. Yo creo que esa gente no sabrá que esto está escrito. Que lo traspasaron a Cristo, los que le lanzaron, le metieron la lanza en su costado, lo podrán ver de nuevo cuando venga. Lo que le traspasaron lo verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No es llorando por él por tristeza, sino una lamentación de confrontación con su propia indignidad de pecado. Amén. Entonces, con esto en mente, es que queremos entrar en los próximos domingos a mirar cuáles son los 7 mensajes que el Señor habló a la iglesia. Déjeme hacia la parte final decir unas 2 cosas adicionales. Ahora, vamos hacia la parte final, porque no falta mucho que decir de Cristo, pero vamos a resumirlo. Ya expliqué el versículo 9 que Juan está en una isla que se llama Patmos. El emperador romano que estaba de turno, Diocleciano, lo había desterrado y lo había mandado para esa isla por causa de Cristo, ya lo sabemos. Estaba ahí para que muriera Juan, para que nunca más regresara a esa isla, nunca más iba a ser libre. Estaba ahí Juan, dice el verso 10, que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Los estudiosos bíblicos consideran 2 cosas, y pudiera ser que una es que el día del Señor se refiere a lo que toda la Biblia puede llamar el día del Señor como algo futuro. El día, como que Juan vio en el futuro lo que iba a ser el día grande del Señor. Pero la otra forma de entender este texto, que es la que más me parece que es más acorde, es que se refiere al día del Señor, el día en que Cristo resucitó, que fue el domingo. Cristo resucita un domingo en la mañana y ahí para acá la iglesia se le comienza a dar la preponderancia al día de la resurrección de Cristo, llamado como el día del Señor. Lo que significa entonces que Juan está en su cueva el día del Señor o el día domingo del Señor, está en el Espíritu, y eso es importante que subrayemos. ¿Por qué, hermanos queridos? Agréguenle a las características del siervo estas 2 más. Una es que anda en el Espíritu y la otra es que le da relevancia al día del Señor.
Amén, me motivan ustedes mucho. Dos cosas que debe hacer el siervo del Señor, la iglesia. Una es vivir una vida centrada en el Espíritu. Juan andaba en el Espíritu. Gálatas 5 dice que el que anda en el Espíritu hace las cosas del Espíritu, pero el que anda en la carne, yo a veces veo algunas transmisiones en vivo, a veces no le presto atención ya a esas cosas, pero a veces veo de ciertos hermanos o hermanas en cualquier parte del mundo y los veo y digo, esto es Gálatas 5. Andan en las obras de la carne, la avaricia, la codicia, los deseos de la carne, porque la carne pide mucho. Placeres, vicios, fama, dinero, eso pide la carne. La carne es como el infierno, nunca se sacia, nunca se sacia. Pero el que anda en el Espíritu hace las cosas del Espíritu. Anda pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos del Espíritu se oponen a la carne para que no hagan lo que quieran. Hermanos, ¿están conmigo? Andar en el Espíritu es a veces uno o siempre tiene que usted abstenerse de todo tipo de mal, sacrificarse. Hay cosas que le gustan a usted como carne, como humano, le apetecen, le traen placer como a todos los demás. Pero cuando uno anda en el Espíritu uno dice, bueno, tengo que elegir entre ese placer o hacer las cosas que agradan a Dios. Juan está en el Espíritu y detrás de mí oí una gran voz de trompeta. Ahora vamos a mirar unos minutos más, vamos a mirar cómo es la voz de Cristo. Esto me gusta mucho. La voz que oyó Juan está en una cueva en la isla de Patmos. Escucha una voz detrás de él. Me imagino que Juan ahí en esa cueva está consagrado al Señor en un tiempo de quietud. Cuando escucha una voz, pero la voz no era cualquiera, era una gran voz como trompeta. ¿Y qué decía la voz? Vamos a leerlo de corrido. Vamos a leerlo de corrido. La voz decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Hermano, por eso soy un pastor tan molestoso con esto de leer y escribir. Es que le hace bien a usted que escriba. Escriba lo que ves, Juan. Yo quiero preguntarle, ¿qué hubiese pasado si Juan hubiese sido un poco perezoso como nosotros para escribir? Como yo, pues para no hablar mal de ustedes. Si Juan hubiese sido perezoso como yo para escribir y dice, ay Señor, no tengo ganas de escribir hoy. ¿Por qué no vuelves mañana y me vuelves a dar la visión de Apocalipsis? Querido, sorpréndese. ¿Qué hubiese pasado con la iglesia? Nos hubiésemos perdido de tener todo el libro de Apocalipsis por la pereza de Juan. El ángel le dijo, escribe lo que ves, Juan, en un libro. Y no solamente escríbalo, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a leer juntos en voz alta las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando alguien le pregunte, pastor, hermano, ¿de qué se trata esa serie de su iglesia de viajando.com? Usted le va a responder, se trata de viajar a las 7 iglesias de Asia Menor de Apocalipsis, que son Éfeso, ahí está, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a hacer un recorrido por 7 semanas a esas 7 ciudades, aunque sigamos estando aquí. Vamos a leer de corrido. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros de oro es una representación de la iglesia. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando dice la palabra Hijo del Hombre, casi siempre es una referencia, y es una referencia a Cristo. ¿Cómo estaba Cristo? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Eso habla de realeza, de presteza. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Normalmente cuando alguien se ceñía en el pecho era señal de poder, de autoridad, de dominio, de gobierno, de rey, del que vence, del que ha vencido la muerte, al infierno, al diablo, a los demonios. No es el Cristo ahora con la lanza en el costado, lleva en su pecho un cinto que dice es el que tiene la autoridad. Y el oro habla de la pureza, de la realeza, del rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve y sus ojos como llama de fuego. Habla de la santidad, de la experiencia, de la longevidad, de lo que es una persona que representa autoridad. Tenía a su diestra 7 estrellas, en su diestra es derecha, es decir, en su mano tenía 7 estrellas.
Y esas 7 estrellas nos hablan de que no tienen luz propia, sino que alumbran por la luz del Señor. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿De qué nos habla esa espada aguda? Según Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que corta y penetra. La palabra de Dios es viva. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí no es el rostro de Cristo sufriendo en la cruz. Aquí es el rostro de Cristo que hace que se caiga la gente cuando lo ve. Con razón, en el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Subrayen lo que viene. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. De las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Amén. Póngase de pie, por favor. Hoy hemos tomado una introducción al libro de Apocalipsis para entender 4 cosas. Vamos a hacer un resumen ahora. Hoy hemos estudiado una introducción al libro de Apocalipsis para entender el mensaje a las 7 iglesias. Hemos aprendido en primer lugar de qué se trata el libro de Apocalipsis. Se trata de la revelación de Jesucristo. En segundo lugar, hemos aprendido acerca del mensajero. Somos mensajeros de Cristo. Como mensajeros somos como siervos, que damos testimonio de la palabra, de Jesucristo y de lo que hemos visto. En tercer lugar, hemos aprendido acerca de las bienaventuranzas. Hoy aprendimos que somos bienaventurados cuando leemos, cuando oímos y cuando practicamos. Y en cuarto lugar, hemos aprendido de la revelación de Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? El que era, el que es y el que ha de venir. El alfa y la omega. En el que está el Espíritu de Dios. El que tiene las llaves del Hades, del infierno y de la muerte. Amén. El que tiene en su pecho, a mí me llena mucho esto de coraje, de alegría. El que tiene en su pecho ese cinto de oro que dice, yo soy el que soy. Amén. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Hemos aprendido de Cristo lo que Cristo es, Señor. Qué tiempo tan maravilloso hemos podido compartir en este domingo tan especial. La palabra, estoy 100% seguro que ministró tu vida. Te invito a que no te quedes con ella, a que la compartas con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona. Síguenos en nuestras redes sociales. Es la manera más fácil de poder compartir este contenido. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. En la pantalla saldrán nuestros usuarios.